de verdad eso cuenta, ya que no hemos podido enviar la asistencia. Sí, nos piden de la dirección que realmente hagamos, recuerdo que algunos deben marcar su asistencia, porque para ellos es también una forma de controlar que si están asistiendo todos y el profesor está haciendo clases con todos los alumnos. Entonces, voy a ver, voy a preguntar a ver si tengo otro aquí, ¿no? A ver si cómo se puede hacer si es que no pueden ingresar su asistencia a la UTI, ¿ya? Por ahora Sí, simplemente por favor. sí, después le Y vamos en el intermedio, cuando vemos la clase y empecemos sí, la práctica, ahí podemos saber hablar de eso, cómo se puede solucionar, ¿ya? de acuerdo. Gracias, doctor. De nada, a usted. A ver, uno más, a ver. Acaba de entrar otro más. Somos tres. Faltan cinco o cuatro. Ahora sí creo que podemos empezar. Sí, vamos a empezar mejor. No va a ser que nos gane el tiempo. Habíamos quedado justamente, creo que en esta diapositiva, bueno, habíamos terminado de explicar esa diapositiva para pasar a la siguiente. Miren, como les había mencionado, desde el punto de vista didáctico, que al menos se habla, cuando hablamos de cáncer, de dos fases, de dos etapas, una de iniciación y la otra de promoción. Son dos cosas distintas. La iniciación es un paso obligado que tiene que darse. Y la promoción es el siguiente que tiene que, como dice, promocionar, acelerar, hacer que esto que ocurrió aquí cuando se inició algo tenga que terminar en un tumor. Entonces, se inicia, se promueve y determina la formación de un tumor. ¿Qué entendemos por iniciación? Es la etapa, como dice aquí, irreversible. Aquí implica cambios del material genético, es decir, mutaciones. Mutaciones que pueden ser ya de tipo irreversibles y que van a generar un cambio, si es que no hay una corrección a ese tiempo. Las sustancias que provocan la iniciación o iniciadores son también llamados carcinógenos propiamente dichos. Claro, que en el momento en que estos generan un cambio, una alteración a nivel de material genético, estos ya son los que van a generalmente estar asociados con esa transformación. ¿Y quiénes son estos? De todo lo que hemos hablado hasta antes, es los hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre ellos, lógicamente. También tenemos aquí los agentes alquilantes, es decir, todos aquellos que inicialmente habíamos demostrado que son los que provocan un cambio, una alteración a nivel de genes. Esa alteración, ahora, si ese cambio no da tiempo, tiene que transcurrir un tiempo para que la célula pueda reparar. Pero ¿qué ocurre en la promoción? Que esas sustancias llamadas promotores, como son toda esta relación que estoy poniendo aquí arriba, estos son llamados promotores, son también llamados cocarcinógenos. Esto, ¿qué es lo que provoca aquí? Entre todo lo que está viendo aquí es una etapa inespecífica, prolongada, reversible. Esto induce en la proliferación celular
Este detalle que pongo aquí es una característica muy peculiar. Acá se inicia, hay un cambio, y tiene que haber un tiempo determinado para que la célula pueda verificar el daño y repararlo. Pero ¿qué ocurre con estos, con la presencia de estos promotores? Aceleran la proliferación celular. De esta forma no le estarían dando tiempo a la célula a reconocer y a reparar el daño. Por lo tanto, se da el tumor. Y aquí tenemos también que aparte de eso, qué otros cambios ocurren o qué otras características. Aquí se libera una proteasas y liberación de ácido araquirónico a partir de fosfolípidos. Ya está indicando la implicancia de las membranas celulares. ¿Qué hacen todo ello? Aceleran la formación de tumores. La reparación es ineficiente. ¿Por qué? Porque estas sustancias lo que hacen es acelerar la proliferación celular, la división celular, mucho más rápida de lo que debería ocurrir. Eso no da tiempo para que los mecanismos puedan reparar. Aquí tenemos la acridina, aceite de crotón, sacarina, fenobarbital, fenoles, benzoil, feóxido, hormonas, ácidos biliares, alcohol, humo de tabaco. De todos ellos, uno muy conocido son los ésteres de Forbol. Estos inhiben la reparación del ADN. Básicamente, todos estos son prácticamente que indirectamente, ¿cierto? O sea que básicamente, estos de Forbol también pueden provocar muchas sustancias pueden, hidrocarburos aromáticos policíclicos, pueden provocar daños, pero si no se da esta, 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 esta fase de promoción, ese daño se puede reparar. Es decir, no puede haber simplemente promoción sin que haya iniciación, ni iniciación sin que no haya promoción. Los dos tienen que darse juntos para que esto ocurra de esta manera. Esto es lo que está indicándose en esta diapositiva. Aquí, por ejemplo, también se había pensado de que esta iniciación y promoción inicialmente se había visto para agentes, como acá ven ustedes, agentes químicos, naturales o ya sea artificiales, hechos por el hombre. Pero aquí vemos lo siguiente, la pregunta es, ¿esto también existe para cuando hablamos de los carcinógenos físicos y biológicos? Por ejemplo, radiaciones virales, también tiene que darse esta iniciación promoción. Inicialmente se hizo para carcinógenos químicos, pero no para ellos. Se supone que eso también tiene que ocurrir igual. En algún momento, los agentes físicos pueden provocar una iniciación y otras sustancias de afuera pueden provocar la promoción. Y estaríamos hablando de lo mismo. Igual viene un virus que puede provocar una iniciación, un daño, y los promotores, que pueden ser esos que están aquí, pueden generar finalmente la tumoración. Es decir, que esto puede ocurrir, que está presente en la carcinogénesis física, o agentes físicos, químicos o biológicos. Así como hay agentes mutagénicos, también hay agentes antimutagénicos. Le llamamos antitumor, pero realmente antimutagénicos no quiere decir necesariamente que nos salvan de cáncer, ya que hemos dicho que no toda mutación genera cáncer. Tienen que haber una acumulación para que esto se dé, ¿no es cierto? Una tras otra, porque ya que el cáncer no es la mutación de un gen, son de uno o más genes comprometidos que recién se revierten en un estado de desajuste, digamos, o desregulación al nivel de la proliferación y división celular. La vitamina A, por ejemplo, aquí se ve como un agente antimutagénico y los carotenoides. La vitamina E, la C, tubérculos y frijoles. Se ha visto que amendos tienen sustancias que van a promover o interrumpir la promoción, es decir, de cierto modo estarían anulando a estos cocarcinogénicos. La curcumina, la fibra, estas son sustancias que se les ha demostrado hasta la fecha como agentes, en cierto modo, antimutagénicos, es decir, que de una manera u otra van a contrarrestar el efecto no solamente de los iniciadores, también en muchos casos de los promotores, más de promotores. Bueno, aquí tenemos esta diapositiva para demostrarles, bueno, cuáles son los mecanismos de transformación cancerosa.
¿Cómo es que se puede, de una célula siendo normal, puede esa, de un momento a otro convertirse en célula maligna o cancerosa? Puede ser provocado, como dijimos, por agentes físicos, químicos o biológicos. Físicos, radiaciones, químicos, sustancias que las podemos naturales o fabricadas, y biológicas, como el caso de virus. ¿Cómo pueden hacer estos agentes para que la célula pueda convertirse en maligna? Hay varios, esos que están aquí en azul demuestran justamente eso. Una pueden ser, por decir aquí, activación de oncogenes propios de la célula. Nosotros tenemos células, perdón, muchos genes. Genes normalmente de esta categoría, las llamadas quinasas, pero no solamente ellas. Muchos genes que de una forma u otra puede ser de que la presencia de un gen o un protooncogen viral se sitúe muy cerca, va a provocar en ellos un cierto cambio, una alteración en este protooncogen y se convierte en oncogen propia de la célula. Finalmente acá hay puesto como, por ejemplo, lo más común es hablar esto de las proteínas tirosina quinasas. Claro, pues también puede haber otras, pero lo que se refiere es esto. Si esa proteína tirosina quinasa normalmente trabaja, pero su gen está así solo, y si por alguna razón viene o se integra un virus muy cerca de estos, interrumpiendo de algún modo probablemente la regulación en la zona promotora, automáticamente este gen que promueve a esta tirosina quinasa deja de expresarse en la misma forma y probablemente comience a cambiar su conducta. Ya estamos hablando de una activación de oncogenes o protooncogenes propios de la célula. Otro caso puede ser los más comunes, las mutaciones, que puedan provocar una mayor o menor tasa de funcionamiento de algunos genes, promoviendo una mayor o menor cantidad de proteínas, la inserción de oncogenes adicionales. Pueden haber genes virales o protooncogenes virales que vienen y se insertan en el genoma. Ya eso se habla de una inserción de oncogenes extras que vienen de fuera. Translocación de oncogenes, o de simplemente ni siquiera oncogenes, translocación de genes de un lado a otro, como vemos aquí en el caso de del 8 al 14 en el linfoma de Burkitt, o este protooncogen de la BCR, recuerdan, entre el 9 y el 22 para la leucemia. Son casos de translocación de oncogenes o simplemente de genes que al final van a resultar en una proteína anómala, como hemos visto en el caso de la leucemia mieloide crónica o también el linfoma de Burkitt, entre muchos otros. También agentes físicos, también estos pueden provocar lo siguiente. Cualquiera de estos agentes puede provocar modificaciones epigenéticas. Principalmente se habla aquí de las dietas. Las dietas que hemos ido cambiando continuamente es lo que está generalmente también ahora modificando este perfil epigenético de muchos genes. Entre ellos pueden estar también aquellos que comprometen a genes que tienen a su cargo la diferenciación celular, la proliferación celular, la apoptosis, y con eso ya estamos viendo el acercamiento a que posiblemente esa célula se convierta probablemente más tarde en cancerosa. Miren, todas estas son las posibilidades de que pueden estos agentes físicos, químicos o biológicos pueden llevar a una célula normal a convertirse en cancerosa. Aquí tenemos el caso de mutaciones que transforman oncogenes. Hay protooncogenes que de repente de un momento a otro pueden convertirse en oncogenes. El protooncogen es un gen normal que si no tiene ningún problema, este simplemente funciona como debe ser. Ahora, ¿qué puede llevar a este protooncogen a que se convierta de repente en un oncogen? Una proteína, un gen que va a dar lugar a un producto maligno. Aquí vemos, una puede ser la radiación. Radiaciones provocadas por carcinógenos químicos, virales, en fin, cualquier tipo de agentes físicos, químicos o biológicos. Pueden provocar una mutación. Mutaciones que pueden ocurrir en la zona, eso que está en amarillo vendría a ser, acá hay un gen, ¿cierto? Es el promotor de la región codificante. Puede ocurrir en la región codificante o puede ocurrir la mutación en la región reguladora. En ambos casos estamos hablando ya de posibilidades de conducir
a este proto-oncogen en un oncogen, generando ya sea mutación en la región codificante que causa producción de proteínas hiperactivas, por ejemplo, o también inoperantes. Puede ser una proteína, imagínense que esta sea una proteína, este sea un gen que codifica para una proteína supresora de tumores. Si va a estar inactiva, pues realmente no va a provocar esto. O también una proteína que no debería estar, una quinasa, que comienza a ser hiperactiva y comienza a fosforilar de canta muchas proteínas. El caso de la región codificante. También puede ocurrir en la región promotora. Recuerden que esto es lo que regula, no se expresa, pero sí regula esto. Aquí puede haber una mutación a este nivel, puede provocar una mutación en el promotor que causa una excesiva expresión. O también, quién sabe, también una falta de expresión. Recuerden lo que ha provocado aquí, conduciendo a lo mismo. También puede haber desarreglos del gen o reacomodos, como le podemos decir, reacomodos o reagrupamientos del gen. Aquí tenemos un gen X, por ejemplo, que está normalmente dominado por un promotor fuerte o un enhancer. Puede recombinarse. Este puede traslocarse, unirse muy cerca de ese gen, tomando el lugar de este original. Desde lejos puede estar influyendo a que esta zona codificante tenga ahora una expresión diferente. Entonces, ese proto-oncogen está ahora bajo el control del promotor fuerte o enhancer. Por ejemplo, para que lo exprese bajo cualquier estímulo. No debería estar acá, pero ahora está y va a influir sobre este. O también puede ser que este gen Y haya fraccionado una parte de ella y le haya transmitido una translocación, por ejemplo, dando lugar a un gen quimérico y, lógicamente, una proteína de fusión que ahora puede ser excesiva o hiperactiva. Es otra, la que hemos visto cuando hemos hablado de la leucemia, por ejemplo, aquí estaría el caso. O también puede haber los casos, es el A, el B y el C. La otra posibilidad es de que este protooncogen se haya amplificado muchas veces, no solamente una, sino dos, tres, cuatro, y por lo tanto todos se van a expresar simultáneamente dando expresiones múltiples de copias de protooncogen, una sobreexpresión de la proteína que en ciertas circunstancias no es bueno, no debería ocurrir. Bueno, eso es lo mismo prácticamente. Lo quise quitar, pero dije, mejor se los dejo ahí nomás. De todas maneras va a reforzar, en cierto modo va a profundizar algunos aspectos, pero habla de lo mismo, de la activación de oncogenes, de protooncogenes que se convierten en oncogenes. Un protooncogen se puede transformar en oncogen, dice, por ya sea mutaciones ocasionadas por cualquiera de estos, errores fortuitos, causas físicas, radiaciones, causas químicas o biológicas. ¿Qué pueden provocar todo esto? Mutaciones a nivel de la región promotora o mutaciones a nivel de la región que se expresa, ¿cierto? Codificante. Falta de algunos de los mecanismos de reparación del ADN, si estos provocan ese daño. Y no hay un mecanismo de reparación del ADN, probablemente porque la célula se dividió muy rápido, sobreviene realmente el cáncer. Y la remodelación de la cromatina, que puede hacer, básicamente se refiere más propiamente a cambios epigenéticos, cambios que va a provocar cambios en la compactación del ADN, la va a dejar más expuesta, metilación de nucleótidos y todo ello que ya sabemos provocan este control epigenético. Justamente aquí les muestro esto que ya ustedes ya lo deben haber visto en el capítulo respectivo. Aquí simplemente para verles de que cómo es que estos cambios epigenéticos pueden provocar realmente alteraciones en los genes que pueden comprometer de ser un proto-oncogen en un oncogen, por ejemplo. Si esta es la región codificante, acá hay intrones, exones, y esta región está, como ven, lo que está en negrito vendría a ser los metilados, pero es lo normal. ¿Qué ocurre si aquí ocurriera una hipermetilación? Que por lo general está provocado por agentes químicos y generalmente por las
Hoy en día sabemos muy bien de que esto normalmente es generado mayoritariamente por la dieta. Ese cambio en nuestro quehacer diario, de un tiempo a esta parte, cómo ha ocurrido nuestros hábitos alimenticios, esto ha ido a la par también de que aquí haya un cambio epigenético, lo más peligroso, a nivel de este sitio, el promotor. Y eso va a conducir a que esto ya no se exprese en la misma forma. Ya estamos ahí. Si esto fuese un gen que promueve la expresión de una, de un, de una proteína supresora de tumores, imagínense lo que está aquí. Nos deja sin proteína supresora y hace que el tumor pueda crecer. Todo lo que puede provocar los cambios epigenéticos. Una hipermetilación del ADN. No solamente tiene que haber hipermetilación, en otros casos también puede haber hipometilación. Imagínense que sea al contrario. Activación de oncogenes, inestabilidad de la cromatina. Aquí, por ejemplo, vuelvo a lo anterior. Hay situaciones en que estos, así como están, eso puede ser, así como está aquí, puede ser que este gen, que normalmente no es bueno que se exprese en un momento determinado, tiene que estar así. ¿Qué pasa si hay hipometilación? Esto en un momento que no debería estar, comienza a expresarse. Si esa proteína es la que no debería, pues ya estamos hablando de también problemas por hipometilación. O sea, no solamente tenemos que pensar de que la hipermetilación conduce a estos cambios, también una falta de hipometilación. Depende de qué tipo estemos hablando, de qué tipo de gen estemos hablando. Mutaciones en citocinas metiladas, eso es lo que ocurre normalmente. Y los defectos también en la impronta. Eso puede conducir a cambios en defectos de la impronta. Es decir, esta huella dactilar que realmente hace que se pierda esta identidad parental, es decir, los padres. Aquí tenemos una serie de genes. No, eso no se puede preguntar nunca. Por si acaso no van a pensar, déjame tomar algo. No, olvídense. Solamente para ver, miren cuántas proteínas son, cuántos genes son los que están comprometidos con la metilación de histonas nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son pocas. Pocas proteínas realmente que tienen que ver con la metilación y desmetilación. Este juego de metilar y desmetilar. Y con eso se está afectando el control a nivel de promotor y también de la zona de expresión de ciertos genes. Mutaciones por translocación, ya hemos visto como ejemplos, este caso del mieloma mielocítica crónica, de cómo un sector del cromosoma 9 se une al 22, generan estos dos cromosomas quiméricos. Eso me interesa. Esta es la zona que va a generar ahora una proteína quimérica que ahora es un oncogen. También algo parecido ocurre entre el cromosoma 8 y el 14, en el linfoma de Burkitt. Estos casos de translocaciones, entre muchos otros. También podemos ver cómo las mutaciones puntuales, generadas ya sea por agentes físicos o químicos, principalmente, ¿qué es lo que provoca? Mutaciones puntuales. Por ejemplo, acá, este es el protooncogen RAS, es un ejemplo de la proteína RAS. Esa proteína RAS puede mutar normalmente, son muchos sitios donde se puede convertirse el protooncogen RAS en oncogen RAS, pero los más comunes se han visto las mutaciones en la posición 12 y 61. Y una mutación en estos lugares prácticamente están conduciendo a que el protooncogen se convierta en una proteína ya sin control. Propiedades biológicas. Propiedades biológicas de las células cancerosas. La autosuficiencia en cuanto a señales de crecimiento. Esa es una característica muy propia de la célula cancerosa. Son autosuficientes, no obedecen a señales de crecimiento. Estas crecen sin ningún control. Crecimiento descontrolado, como se dice. Han perdido la sensibilidad a factores que regulan la reducción por contacto. Recuerdan ustedes que cuando por ejemplo, una lesión en un tejido, una injuria,
inmediatamente comienza a ver la cicatrización. Pero esa cicatrización implica ¿qué? Crecimiento de células para restaurar aquellas que han sido dañadas. Pero ese crecimiento, una vez que se restaura, ese número de células no sigue creciendo, se detiene. Esto implica de que debe haber alguna señal de contacto. Crecen las células hasta ya llegar a cierta densidad que indica que hay un sensor que indica de que eso ya es suficiente. No puede seguir habiendo más. Esas señales de crecimiento, que normalmente sean, probablemente sean indicados por contacto entre vecinos, es lo que sea, lo que provoca un crecimiento descontrolado. No se ha perdido esto. Dice pérdida de capacidad de entrar en apoptosis. La célula cancerosa es antiapoptótica. Esta prácticamente tiende a la inmortalidad, justamente lo de qué, la pérdida de capacidad de senescencia. No envejece. La célula cancerosa, al omitir, al bloquear su paso de apoptosis, hace que la célula, a pesar de tener un daño o haya envejecido, por así decirlo, estas no mueren, se mantienen, es decir, tienden a ser inmortales. Están burlando la capacidad de llegar a una senescencia, a una senectud, a un envejecimiento. Adquisición de la capacidad sostenida de la angiogénesis. Esto, justamente, toda célula cancerosa requiere, como tiene un crecimiento muy grande, también al mismo tiempo va a requerir de un mayor flujo de nutrientes. Y esto se garantiza con que también la célula cancerosa tiene una capacidad sostenida de formación de vasos sanguíneos. A eso se refiere la sostenida angiogénesis, formación sostenida de vasos sanguíneos. Adquisición de la capacidad de invadir tejidos vecinos. Justamente esto es lo que se llama a veces los carcinomas invasivos. Estos, el hecho de que no tienen, no conocen o no reconocen la densidad que debe de células que debe corresponderle, esos comienzan a crecer, no solamente comprimiendo otros órganos, sino invadiéndolos. Adquisición de la capacidad de producir metástasis, es decir, no solamente crecer, sino desprenderse e ir y prácticamente instalarse en otros lugares muy lejos, llevados lógicamente principalmente por la linfa o la circulación sanguínea. Incapacidad de reparación de errores genéticos. Esa es otra característica muy común que se ha visto que conduce a una tasa de mutaciones. Hemos visto que generalmente cuando hay una célula cancerosa, los errores no se reparan. Probablemente quien está comprometido aquí, entre muchas proteínas, es el P53. Células menos diferenciadas respecto a los normales. Si uno observa las biopsias, los especialistas de esta rama, pues realmente van a ver que realmente la biopsia es una herramienta muy fundamental. O esto se va a definir si realmente se trata o no de una célula maligna de la que se está observando. Simplemente las células diferenciadas dicen, menos diferenciadas. Es decir, la célula ya estaba diferenciada y como que durante el proceso de transformación se vuelven a desdiferenciar. Esto se llama la reprogramación, que la vamos a ver después. Miren, aquí les muestro estas diapositivas de manera muy general. Entonces, miren, ya ustedes se pueden imaginar, este cuadrito es muy importante. Son propiedades, características de la célula cancerosa, ¿cierto? Y seguramente ya les voy a decir de que aquí justamente ya está la base para formular alguna pregunta. Tan sencilla, miren, porque son características que fácil de poder recordar. Aquí también hay otras cosas muy importantes, pero muy generales que ustedes tienen que tomar en cuenta. No voy a ser detallista ni poner enzimas aquí, simplemente lo que está aquí expresado con estas flechas rojas y esto en amarillo, aumentados, disminuidos. Y mucho de esto simplemente viene por lógica, miren, nada de memorizar. Cuando hablamos de las alteraciones metabólicas de la célula cancerosa, una célula cancerosa, automáticamente uno comienza a pensar cómo estará funcionando el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. De eso tratan estas diapositivas que voy a mostrarles a continuación.
Esto en verde significa, bueno, les pongo como un ejemplo de una célula cancerosa general, en común, no hablo de una en especial, sino en general. Hay muchas que pueden ser excepciones, pero por lo general, en una célula cancerosa, ¿cómo está el metabolismo de carbohidratos? Lo más común es esto. La célula cancerosa se nutre fundamentalmente de glucosa. Y ya está demostrado esto. En un comienzo se había llamado la atención. Hoy en día está demostrado que la célula cancerosa vive prácticamente un estado prácticamente de anaerobiosis. Quiere decir que la vía glicolítica anaeróbica, llevando hasta ácido láctico a la glucosa, es lo que prevalece. Y que los dos ATPs que se generan en la vía glicolítica son quizás más importantes que esa que genera la respiración, donde se ha visto que la respiración es baja y hay una tasa de fosforilación oxidativa normal. Quiere decir que las células, aquí cualquiera se podía haber imaginado. Si la célula cancerosa vive a ese ritmo tan acelerado de síntesis y de replicación de ADN y de proteínas, ¿de dónde saca tanta energía? Esto debería estar aumentado. Lo curioso es que esto está normal, ligeramente incluso disminuida, y una tasa de fosforilación oxidativa normal. La pregunta nosotros se dice, ¿y de dónde entonces obtiene tanta cantidad de energía? Mayormente vemos de que la glucosa, haciendo la vía anaeróbica, hace todo esto. Por lo tanto, eso tiene que ocurrir en alta tasa. Eso es lo que se ha echado a mano ahora entonces para ver de cómo bloqueando el acceso de glucosa a células cancerosas se puede en cierto modo no curarla, pero al menos evitar que el tumor crezca, ya que sabemos que su fuente principal de energía proviene de glucosa. Ojo cuando lo hemos visto de que usando algunos análogos de la glucosa se puede bloquear la vía glicolítica y eso es lo que normalmente hacen hoy en día muchos oncólogos. ¿Cómo está la vía de las pentosas fosfato? Incrementada y tiene su lógica. Si la célula cancerosa necesita grandes cantidades de material genético para replicarse, pues lógicamente a partir de qué? De ribosa 5-fosfato para la síntesis de su cantidad enorme de ADN para poder formar la diversa cantidad de moléculas cancerosas. ¿Cómo estará la gluconeogénesis? La gluconeogénesis, desde el momento en que la glucosa es usada por la vía exógena, otras sustancias como son proteínas y lípidos, principalmente proteínas y aminoácidos, no estarían usándose para la síntesis de glucosa. Se deja para la síntesis de otros compuestos que son importantes. Entonces, para hacerlo canceroso. Entonces, está inhibida. La degradación de la glucosa está activada. Por tanto, la inhibición de la gluconeogénesis debe estar disminuida. Todo esto cae por peso. ¿Ven? Por lógica. En cuanto al metabolismo de lípidos, ¿cómo estará el contenido lipídico? Disminuido. Entonces quiere decir que algo está degradando. Se está degradando justamente para propiciar la síntesis de cuerpos cetónicos, que normalmente la célula, y juntamente con para la síntesis de colesterol, no hay pérdida de control en la síntesis de colesterol. Otra lógica. ¿Para qué requiere tanto colesterol la célula cancerosa? Las propias las membranas celulares requieren de mucha cantidad lipídico. Ahí tenemos la explicación. Las demás enzimas, esa beta-2-hidroxiapatito de deshidrogenasa, esta glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, recuerden que esa hace que el acetoacetato se guarde. Al estar bajado, el aceto acético es usado por muchos tejidos. La glicerol, ¿y de dónde vienen? Se degradan los lípidos para convertirse en ese compuesto que es usado por muchos tejidos, principalmente la célula cancerosa. Alteraciones en el metabolismo de aminoácidos y proteínas. Aquí algo que más destaca es lo siguiente, que todas las enzimas comprometidas con la síntesis de ciertas sustancias a partir de aminoácidos están disminuidas. Estas, por ejemplo, están involucradas en la degradación de aminoácidos. Aquí lo que se requiere más bien es
tener aminoácidos, ¿para qué? Para proporcionar las proteínas que la célula cancerosa necesita. No puede estar dándose el lujo de estar derivando aminoácidos para otras ramas. Lo que hace es justamente usarlas para la síntesis proteica que se requiere en grandes cantidades. Aquí está. Esto es lo que más destaca. Se inhibe lo que es uso para otras sustancias y se destina la mayor cantidad de proteínas, de aminoácidos, para la síntesis proteica, que se incorporan que se incorporan a las proteínas de la célula cancerosa. Sin de poliaminas, porque sabemos muy bien que todos estos están también comprometidos con lo que es la expresión de genes. Muchas poliaminas, como son la espermina, espermidina, regulan la expresión de genes. En este caso están activando la proliferación celular. Requerimiento de la asparagina. Eso fue algo muy importante en un momento determinado. La asparagina, el hecho de que la célula cancerosa requiriera más asparagina que una célula normal, en un momento determinado condujo a que los especialistas comenzaran a tratar ciertos tumores usando enzimas que degradan la asparagina con asparraginasa. Claro, no todos los casos, pero al menos, en cierto modo, está restringiéndose el crecimiento de células tumorales. Ciclo de la urea, y eso cae por su propio peso. ¿Cómo está el ciclo de la urea funcionando? Mayormente está disminuido. ¿Por qué? Porque mayormente no hay algo que se degrade. Mayormente los aminoácidos no se degradan mucho. Lo que está haciendo es utilizarlos. Por tanto, al ser llevados, conocidos hacia la incorporación de nuevas proteínas, muy pocos aminoácidos se degradan y por tanto no hay grupos amino que puedan conducirse hacia urea. Disminuye, no quiero decir al 100%, sino disminuye marcadamente la síntesis de urea, ya que todos los aminoácidos tienden mejor a incorporarse que a degradarse. Y otra cosa muy importante que casi me olvido, es la estabilización de los RNAs mensajeros. ¿Por qué hablamos de esto? Miren cómo la célula cancerosa prevé todo. Normalmente los RNAs mensajeros tienen una vida media relativamente corta. Se traducen y eso se degrada. Pero ¿qué pasa con ellos? Que estos RNAs mensajeros logran estabilizarse por más tiempo. Al estabilizarse, promueven de que un RNA mensajero pueda ser copiado una y otra y otra y otra vez sin necesidad de estar ocurriendo la expresión desde un comienzo, que se transcriba, que se traduzca, sino de frente ahí se queda con más tiempo de vigencia, los mensajeros comienzan a garantizar una mayor traducción para la mayor cantidad de proteínas posible. También cae esto por lógica. Alteraciones en el metabolismo de los purinos ribonucleótidos. Como ven ustedes, todo lo que es síntesis está aumentada, si no veamos. Y todo lo que lleva a catabolismo, disminuido, por simple lógica. ¿Qué requiere usar la cancerosa? Requiere que se formen nucleótidos, no que se degrade. Justamente aquí. Esta ribosa fosfato pirofosfoquinasa, la aminofosforilotransferasa, la 1 y la 2, que forman el PRPP, recuerden, fosfosipirofosfato, está aumentada. La capacidad de síntesis de nuevo, justamente muy nervioso con todo ello, está incrementada. La S enzima, la que lleva el IMP hacia GMP y AMP, está aumentada, es decir, la eritrosinatosinteasa sintiasa. La AMP desaminasa, igual modo, que lleva hasta convertirlo en IMP. Esta vía relativa del IMP disminuida. Claro, lo que se quiere es, en buena cuenta, disminución del catabolismo. Todo esto es catabolismo y tiene que estar disminuido. Y todo lo de aquí está es síntesis, tiene que estar activado. Los pirimidino ribonucleótidos, de igual modo, igualito. Aquí podemos ver las flechas que están hacia arriba, indican síntesis, la síntesis de CTP, la síntesis de UMP. Todo esto están a través de sus enzimas, tienen que estar activados. Y todo lo que son vías degradativas están disminuidas. Lo que se quiere es que la célula cancerosa proporcione la mayor cantidad posible de material que garantice
su material genético. Otras alteraciones en el metabolismo de los desoxirribonucleótidos. Esta enzima, la ribonucleosidi-fosfato reductasa, está muy incrementada, muy incrementada. ¿Qué hace esa enzima? Convierte a los nucleótidos difosfatos en los respectivos desoxinucleótidos. Y con ellos vamos a garantizar la síntesis de los 4 desoxinucleótidos trifosfatados, que son los ladrillos de construcción del ADN. Si esto va a estar muy aumentado, justamente se está garantizando una perfecta, una síntesis de ácidos nucleicos muy efectiva. Miren, todo esto entonces, como ven ustedes, así de manera general, lo que se puede destacar acá, lo más importante es de cómo los 3 nutrientes más importantes, carbohidratos, lípidos y proteínas, y además la síntesis de nucleótidos también están afectadas en ciertas etapas enzimáticas, en ciertas vías. Ahora pasemos a ver alteraciones en la membrana celular. Alteraciones en la membrana celular. Tenemos aquí el transporte de glucosa, dice, está aumentado, ya lo habíamos visto hace un momento. Se ha logrado ver de que lo aquí es la captación que es la que está incrementada. Hay el fenómeno llamado de aglutinación. La microviscosidad de la membrana está aumentada. Pérdida de inhibición por contacto, ya les dije hace un momento, de por qué en la célula cancerosa, cuando no hay capacidad de reconocer que un órgano ha llegado a su tope en cuanto a su densidad, por así decirlo, de células que corresponden a cada órgano. Estos comienzan a crecer. No hay esa inhibición por contacto, es decir, ya alcanza cierta densidad o una unión, un choque de una célula con otra para indicarle de que ya debe cesar el crecimiento. Esto se ha perdido. Y esto tiene una explicación, que se ha demostrado que aquí el responsable es una glicosiltransferasa que se encuentra disminuida. ¿Qué hacía este enzima glicosiltransferasa? Disminuye, al estar disminuido, va a disminuir las glicoproteínas y los gangliósidos de superficie. Entonces, una inactividad de esta enzima o una disminución de su actividad va a promover a que se disminuyan las glicoproteínas, y con esto estamos ya, en cierto modo, alterando, afectando esta pérdida de inhibición por contacto. Esta proteína externa de elevado peso molecular, esa es la que normalmente es la que se ha visto que está comprometida y que sería la responsable de esta inhibición por contacto. Células más cargadas negativamente de lo normal. Estas células, ¿por qué? Porque justamente disminuye el calcio y la elección del calcio y la de agresividad y motilidad aumentada, es decir, se mueven más, se pueden salir, pueden abarcar otros sitios. Presencia de antígenos de trasplante de membrana específico de tumor, como el caso de los DNA virus, carcinogénicos químicos. Es lo que conduce a un llamado rechazo inmunológico. También existen en algunos tumores antígenos carcinoembriogénicos, como son el cáncer de alfa-fetoproteína, que son marcadores que lo vamos a ver después. Lo más típico, lo más importante es eso que está aquí arriba. Transporte de glucosa aumentada, aglutinación, microviscosidad de la membrana, pérdida de inhibición por contacto. Y lógicamente, aquí también están otras características también en cierto modo afectadas, como son la mayor carga negativa, disminución del calcio intracelular, presencia de antígenos de trasplante de membranas y otros antígenos carcinoembriogénicos que pueden aparecer. ¿Cómo se explica esta reacción de aglutinación? Cuando esto se comenzó a estudiar en un inicio, miren a lo que condujo todo ello. Inmediatamente se pensaba pues, de que cuando se trabaja con aglutininas, por ejemplo del trigo, son proteínas pequeñas que normalmente cuando se pone una célula normal, las células normales no aglutinan. ¿Qué pasó con una célula cancerosa?
tendían a formar estos grumos, estos complejos. Y aquí inmediatamente despertó la atención. Si las células normales no aglutinan con la aglutinina del trigo, el germen del trigo, aquí lo hacen sí. Entonces eso lo interpretaron inicialmente como que en la célula cancerosa había ocurrido la aparición de una proteína maligna en la superficie, que es la que va a caracterizar la célula cancerosa. Pero fue al revés, no fue esto. Lo que se observó fue a lo contrario más bien, de que no aparecía una proteína nueva aquí en la superficie y que provocaba la aglutinación, sino que lo que había ocurrido era lo siguiente, que estos aglutinógenos que normalmente tienen las células normales están cubiertos, están protegidos, están a manera de chaperonas, podemos decir, protectoras, encubridoras de estos aglutinógenos, y que en una célula cancerosa estos habían sufrido un daño y se habían separado. Al separarse dejan expuestos y por tanto ahora sí, recién la glutinina podría aglutarlos, agruparlos y formar estos complejos. De esto entonces, de esa forma se explicó de que realmente por qué la célula cancerosa o transformada realmente tenía este, mostraba este efecto de aglutinación. No es que había aparecido una célula, una proteína, sino al contrario, que había desaparecido, que se había separado una proteína que normalmente cubría, protegía a estos aglutinógenos y que ahora sí, al estar descubiertos, podían aglutinarse y formar esos complejos. Esto explicaba entonces el fenómeno de la aglutinación que se explica o que se observa en una gran mayoría de células tumorales. Aquí les muestro por ese más que todo una vista general de cómo ocurre la transformación cancerosa. Células normales donde por alguna razón, por agentes físicos, químicos o biológicos, bajo todas las formas que hemos demostrado, puede ocurrir una mutación. Ocurre la iniciación, por así decirlo, un carcinógeno propiamente dicho, una etapa irreversible que implica un cambio en el material genético. Esta mutación de protooncogenes, por ejemplo, en protooncogenes, o también pueden ser genes supresores de tumor. ¿Qué pasa si aquí ahora esos tejidos se ponen bajo la presencia de un promotor? Hace que estas células, en lugar de estar el tiempo necesario para dar tiempo a que esto se repare, inmediatamente la presencia de un promotor hace de que estas comiencen a dividirse rápidamente. Se dividen tan rápido que no da tiempo a que que era una sola, que era fácil de poder detectarla, ahora sean muchas. Y esas muchas comienzan también a dividirse más rápido. Y al final comienzan a aparecer, a desplazar a las células normales y prácticamente a alinearse de todo el lugar las células cancerosas. Ha habido la proliferación de células mutadas. Eso es lo que hacen los promotores. Finalmente ya está implantado el tumor, estas mutaciones, ahora estos comienzan a no solamente a crecer, a comprimir otro tejido, sino que incluso muchas veces comienzan a desprenderse por estos cambios que ocurren, que tiene nuevamente la célula cancerosa, de haberse cambiado, modificado su permeabilidad, tiene la capacidad de poderse soltar, liberar y anclarse en otros sitios, o incluso viajar por el torrente circulatorio, lo que construye la metástasis, para implantarse en unos tejidos lejos. Esa es la etapa con que ocurre la proliferación celular o el cambio de transformación maligna. Aquí tenemos cómo se explica ese hecho de que, como vimos aquí anteriormente, el hecho de que la célula se comience a desprender. Eso normalmente tiene algunos, ya se ha descrito, entre otras explicaciones. Está el hecho de que las células se mantienen unidas unas a otras, adheridas a través de dímeros de caderina. La caderina es un miembro de la familia, como pongo aquí, de glicoproteínas, que median la adhesión entre célula y célula.
y son calcio dependientes. Esta caderina es parte de todo un complejo proteico transmembrana que une a través de una proteína P120 y la catenina, une a los filamentos de actina. Y de esa forma, entonces, esto que forma parte del citoesqueleto de la célula, está unida a través de otra que también está formando parte del citoesqueleto de otra célula. Y eso lo mantiene juntas. Esta es una célula y esta es otra. ¿Qué pasa si aquí ocurre una mutación? Si hay mutación aquí, prácticamente estos se desprenden y las células tienen la capacidad de poderse liberar e ir a abandonar su sitio. Esto es lo que hace una mutación a nivel de la caderina y que en cierto modo es una de las tantas explicaciones de por qué una célula cancerosa, una célula maligna, tiende a la metástasis. La caderina, como le pongo aquí, es un miembro de la familia de glicoproteínas que median la adhesión célula-célula y dependiente de calcio. Estas forman complejos intercelulares conteniendo a las células, manteniendo las células juntas, las que a su vez se encuentran ancladas, como ya lo dije anteriormente, intercelularmente por cateninas, las cuales se unen a filamentos de actina del citoesqueleto. Cualquier pérdida de expresión de esta caderina puede contribuir a la habilidad de las células cancerosas a desprenderse, lo que mencioné hace un momento, ¿cierto? Ahí tienen entonces un poco de teoría para que lo puedan ver, para ya reafirmar estos conceptos. Aquí vemos otro hecho de cómo puede convertirse una célula en cancerosa. Por ejemplo, y también el compromiso que tiene aquí la beta-catenina, esta proteína que se encuentra en el citosol, la que es la que une con el citoesqueleto. Recuerden a la caderina, la beta-catenina. No solamente actúa allí, también la beta-catenina también trabaja como un factor de transcripción. Ojo, cuando hablo de factor de transcripción, me refiero a aquellas proteínas que tienen la capacidad de ir al núcleo y activar ciertos genes, unirse en la zona de promotores de algunos genes y promover su expresión. Y justamente la beta-catenina, por un lado hemos visto hace un momento que tiene esta acción, miren, aquí, aquí tenemos alfa y beta-catenina, pero no solamente está aquí para anclar la célula, también tiene otra, la de jugar con un efecto de factor de transcripción. Esta normalmente, ¿cómo se encuentra dentro de la célula? Esta está unida a este APC, un sistema promotor supresor de tumores. Este sistema supresor de tumores se une a la beta-catenina y así fomenta su degradación. Esto se une y su unión la degrada. Esta es lo que hace. ¿Qué ocurre si hubiera una inactivación de esta APC, de esta Adenomatous polypus coli? Deja sin degradarse a la catenina. Y esa catenina, como dije, va a actuar ahora como factor de transcripción, se va a unir a su zona promotora y de esta forma, ¿qué va a promover? La activación de la expresión del gen MIG, que va a conducir a una proliferación celular. La proteína catenina, como he estado mencionando hace un momento, tiene entonces, por lo tanto, tiene dos funciones. Además de anclar a las cadeninas, al citoesqueleto, también actúan como factores de transcripción. En este caso, está favoreciendo la expresión de este gen MIG, que es aquí, ¿no? Como hizo, este gen MIG que induce proliferación celular cuando ha sufrido un daño de esta proteína supresora de tumor, que es la APC. Otro caso de cómo puede inducirse la generación de un tumor es lo siguiente. Existe este NF1. NF1 es la neurofibromina. La neurofibromina es una proteína supresora de tumor
igual que la APC. Esta neurofibromina, ¿qué es lo que hace normalmente sobre este RAS? El RAS es una proteína proto-oncogénica que así como está, puede trabajar en situaciones normales. Pero ¿qué pasa si esta se activa? La activación la convierte en un proto-oncogén. ¿Y qué puede convertirla de proto-oncogén en oncogén? La neurofibromina. Bien, neurofibromina lo que hace es inactivar. Aquí vemos lo siguiente. La neurofibromina se une. Al unirse, va a provocar una alteración. GTP queda convertido en GDP y esto automáticamente cambia aquí de configuración a RAS y la inactiva. ¿Qué ocurre si hubiera aquí una inhibición o una mutación a nivel del gen en neurofibromina? Esta proteína substrate de tumores no se estaría uniendo y por tanto estaría dejando a, a, la, a este oncogen RAS para que produzca o conduzca a la proliferación celular vía RAF y la cascada de las MAP quinasas, ¿cierto? Las quinasas, las proteínas quinasas activadoras de genes mitogénicos, eso quiere decir MAP quinasa. Entonces, esto realmente se va a activar esta vía que va a conducir a la proliferación de células del cáncer. Esto es lo que ocurre. Entonces aquí, neurofibromina lo que hace es inhibir, desactivar a esta proteína RAS. Esta proteína RAS inactiva prácticamente no va a trabajar como normalmente debe ser. Esta es la peligrosa. Una mutación, por tanto, en el gen que promueve la formación de esta neurofibromina, estamos viendo de que no va a ser posible esto y posiblemente el RAS tome esta decisión de llevar hacia la proliferación celular. Algunos, esto bueno, yo quise quitarle para no, a ustedes no, ¿qué les digo? Si ustedes ven esto y ya se están rascando la cabeza para decir, ahora, ¿cómo es tan difícil? No, no le hagan mucho caso a este cuadrito, por si acaso. Lo único que les pongo aquí en general es lo siguiente. Dice aquí, como el nombre lo dice, algunos genes implicados en los cánceres humanos. Son tantos, no voy a ponerme todos y voy a poner tampoco aquí. Solamente que para ver lo siguiente, esto que está en rojo. Los genes que están implicados en cánceres pueden ser de dos tipos, podemos ver así. Los oncogenes, que antes fueron protooncogenes, ¿recuerdan? Cuando hablamos de oncogenes, estamos hablando de protooncogenes que se han convertido en oncogenes por alguna razón. Y que en este grupo de oncogenes tenemos a todos estos que están en verde. Genes de factores de crecimiento o de sus receptores. Genes de proteínas citoplasmáticas que integran vías señales estimulatorias. Genes de factores de transcripción que activan genes que promueven el crecimiento. Genes de otros tipos de moléculas. Es decir, todos estos genes normalmente antes eran, si no se convierten en oncogenes, estos tienen una función importante. Pero si han sufrido una alteración, una mutación, estos ya se llaman oncogenes y pueden ser ya sea proteínas que están implicadas como factores de crecimiento o sus receptores, proteínas citoplasmáticas que integran vías de señalización, como el caso de RAS, por ejemplo, el KRAS, HRAS, genes de factores de transcripción que activan genes que promueven el crecimiento, como el MIG que le dije hace un rato, genes de otro tipo de moléculas, los BCL, todos ellos. Miren, estos son protooncogenes que se meten en oncogenes. Pero también pueden haber los siguientes, como le mencioné hace un rato, defectos o alteraciones en los genes supresores de tumor. Normalmente su función es suprimir tumores. Si estos sufren un daño, una mutación, pues realmente vamos a estar desprotegidos de este protector, es decir, de los supresores de tumor. Aquí tenemos toda esta gama. Genes de proteínas citoplasmáticas, genes de proteínas nucleares, genes de proteínas cuya localización celular aún no se conoce muy bien, como son los BRCA1, BRCA2. Miren, todo esto tienen que ver son genes de supresores de tumor. Y estos son oncogenes que tienen que ver con factores, proteínas. Son dos cosas, entonces dos tipos de genes. Oncogenes propiamente y genes supresores de tumor.
A eso se refiere. No hablo de los detalles que están aquí abajo. Bueno, miren, esto ya es parte, yo no quiero aquí hacer esta clase de básicamente sobre oncología, sino simplemente para hacer el recuerdo que algunos de ustedes, si toman esta rama, por ejemplo, de la medicina, van a ser oncólogos, pero realmente ahí seguramente ustedes van a estar muy de la mano con estos tipos de pruebas de diagnóstico. Como por ejemplo aquí tenemos pruebas analíticas. Toda prueba de diagnóstico para el tipo del cáncer, tenemos una prueba analítica. Bueno, eso es más que todo se refiere a análisis. Pruebas de análisis que pueden ser de sangre, que es lo más común, orina también, depende de la característica que tenga el paciente o que adolezca, análisis de líquido cefalorraquídeo, análisis de líquido pleural, análisis de exudado nasofaríngeo. Todo esto depende mayormente de cuál es el caso que ha llevado al paciente al médico, ¿cierto? Entonces, lo más común es análisis de sangre. Y allí lo que se trata de buscar es los marcadores tumorales. ¿Qué son estos marcadores tumorales? Marcadores tumorales, como habíamos ya referido, ustedes ya lo deben saber. Marcador tumoral, si hablamos de tumores, precisamente deben ser proteínas o sustancias que normalmente, o metabolitos, que normalmente no deben estar, o si están en una cantidad normal, con un límite. La presencia de estos que antes no estaban, o que estaban, pero no en cantidades tan grandes, ya es una alerta, es un indicador para el médico, para el especialista, de que estamos frente a un posible tipo de cáncer o una alteración en un determinado tipo de órgano o tejido. Estos son los marcadores tumorales. Pueden ser proteínas o metabolitos que normalmente ayudan al diagnóstico preciso de frente a un caso de tumor de cáncer. Esto puede hacerse también en la presencia de estos en orina, en otros líquidos, pero el más común es en sangre. Pruebas de imagen. Aquí tenemos pues toda una gama de pruebas que hoy en día se hacen. La más antigua y más conocida y que usa hoy en día, la radiografía. Esto es fundamental en todo hospital. Rayos X. Uno de estos es la rama de la mamografía. La radiografía de contraste, que usa sustancias de contraste como el caso del bario. La tomografía computarizada, llamada más que todo como TC o escáner. La resonancia magnética nuclear. La gammagrafía, que usa radioisótopos como el yodo, tecnecio. La tomografía PET, que usa isótopos especiales. Aquí está la tomografía de emisión de positrones, ¿no? Que es una de las que se usan bastante hoy en día para detectar cáncer usando isótopos como el caso de la glucosa radioactiva 18, ¿cierto? Fluoro 18, fluoro, o sea, la 2 fluorodesoxiglucosa. Ahí estamos a ver eso. La ecografía, la endoscopía, y aquí tenemos todo eso, como el caso de la colonoscopía, broncoscopía, etc. Estas son las pruebas de imagen que están hoy en día bastante de moda también. Y los estudios de tejido, que no por existir todos esos que son revolucionarios, vamos a decir que con eso basta. No, esto siempre va a tener vigencia. Queramos o no, siempre, ustedes lo van a ver, de que las muestras, las biopsias y muestras citológicas son fundamentales. Después viene todo esto, pero siempre está de la par esto. No por haberlo puesto al final quiere decir que no tenga importancia. Al contrario, esto es lo primero que se pide. Entre los análisis de sangre y este es otro. Después se viene ya a estas pruebas. Permite, dice, ¿qué cosa permite todo esto? Estudio de tejidos. El diagnóstico de certeza. Eso no es cáncer. Una hiperplasia, metaplasia, una displasia. Con eso sabe. Y con eso ya se va a ver ahora ya con más detalle. Los marcadores de tumor útiles en clínica. Miren aquí. Entonces aquí tenemos el caso del marcador tumoral y el cáncer con el cual está asociado. Esos son algunos marcadores. ¿Eh? Aquí, miren, aunque pensé que no me iba a alcanzar, yo he borrado acá muchos de estos,
es que no tenía una eh, idea de que si podía caber o no. Después veo que ya cambié sin el estilo, el esquema de la diapositiva y veo que sí me ha quedado, creo que todavía espacio. Pero anteriormente las que yo tenía, hacía en otro programa que me salía una pantalla tan grande, la panorámica, justamente ustedes la deben conocer. Cuando yo realmente ponía y cuando se las mostraba a ustedes, pero no aparecía en la pantalla, así que tuve que reducir. Esa reducción la hacía a veces en forma, así nomás al azar, para ver si se podía ver o no. Hoy en día ya también hice eso, pero ya estas diapositivas me parece que están saliendo bastante chiquitas y tengo también un espacio grande como para llenar. Pero aquí yo borré muchas de ellas. Este es un listado muy grande. Esto hoy en día es un listado enorme, muy enorme, que son de marcadores de tumores útiles en clínica. Aquí tengo algunos, como por ejemplo aquí, este antígeno carcinoma embriogénico es un indicador de cáncer colorectal, pulmón, mama y páncreas. Esta es otra, alfa-fetoproteína, que es un indicador, un marcador de cáncer de tumor, de ovario, hígado, célula germinal. Esta, veo otra aquí, por ejemplo, fototasa ácida prostática, en cáncer de próstata. Estos antígenos prostáticos específicos, próstata, eso se hace mucho a las personas que ya entramos en cierta edad, nos hacen esas dos, principalmente esa última, que es mucho más específica, próstata, hipertrofia benigna de próstata. Y así, podemos ver otras, como por ejemplo acá, estos, eh, era la tiroxina, adenomas tiroideos. Y así tenemos aquí, ¿por qué decir esto? Esto se lo voy a tener que leer nomás, ya ustedes pueden darse cuenta que estos son uno de los muchos marcadores, son sustancias, son proteínas o metabolitos que están orientándonos hacia un diagnóstico preciso de un tipo de cáncer que el paciente puede estar padeciendo, ¿no? Entonces, acá tendremos la defensa elástica, por ejemplo, mama, testículos. Como ven ustedes, algunas son propias solamente de ellos y otras que la tienen, que están compartidas en más de uno. Pero con las biopsias ya uno puede decir, realmente, si uno encuentra que en la biopsia es de próstata, pues ya no tenemos que pensar en esta otra, sino que en esa es. Y así, si tenemos una antígeno o carcino de células escamosas y ve la biopsia, ya en la biopsia dice que se trata de uno de vejiga, ya se descarta las demás. Entonces siempre será la mano más de una prueba que se tiene. Aquí también ya ustedes se pueden dar cuenta de que cuando he hecho preguntas, generalmente siempre pongo una línea, si es que tengo, si que sé que tengo más preguntas que hacer, sino que ya pongo otras cosas más interesantes. Pero aquí también tiene otra de los posibles eh, motivos, digo yo, o sitios donde pueda sacar alguna preguntita. Pero de las cosas más sencillas, lógicamente, ¿eh? No va a poner acá una complicada, por ejemplo, donde le ponga que este, por ejemplo, también está en vejiga. Hoy le dice, entonces acá está preguntando a este, porque los dos están igual. No, no puedo llevar a eso también a ustedes de que se confronten. Pues, ¿a qué? Usted si yo puedo poner esto. A ver, próstata hipertrofia, no, que otro ahí de ovario. Acá, por ejemplo. Atrofina coriónica humana, y digo yo, es propio de hígado, pero también es del otro, ¿no? Y acá le hacemos caso, digo, te puede ver acá vos tenés otra de hígado. Entonces me dice, no, ¿cuál? Tengo que poner una de preferencia, aquella que solamente esté característica de uno solo, y no que haya para ustedes una ambigüedad. También es lo otro, también es lo otro, y ustedes entran, y al final ustedes salen mal porque se han confundido, y no porque no sabían. Otro concepto, miren, entonces por si acaso, ya ustedes ya saben también cómo normalmente trato de hacer las preguntas, no llevarlos a ese problema de estarse preguntando, ahora, ¿qué será? ¿Eso habré preguntado? ¿Qué querrá haber dicho el profesor? No, no, cosas muy sencillas. Yo mismo ya trato de buscar, digo, esta pregunta, no se vayan a confundir con otra que está así parecida. No, no, mejor no les pongo, ¿cierto? Así es. Entonces, esas cositas yo las puedo decir acá. Pero en un rato de examen tengo que ser muy cuidadoso en elaborar las preguntas, a fin de que ustedes no lleguen a ese hecho de que ustedes respondan mal porque no le comprendieron la pregunta y no porque no supieron.
¿cierto? Eso debemos de cuidarlo nosotros, los profesores. Bien, los radioisótopos, sustancias que emiten radiación, es un isótopo. Los más empleados pues, son acá el tecnecio, el yodo, el indio, el talio, calio, el flúor, miren, el carbono 11, el lutecio, el renio, son muy conocidos. Ahora, ¿qué es un radiotrazador? Es muy diferente. Radiotrazador se refiere a una sustancia, un metabolito que puede ser unido a un radioisótopo. Ese se convierte en un trazador. Por ejemplo, lo que le dije hace un momento, la glucosa en la posición 2 se le une, ahí debe haber un grupo OH, pues ahí se le ha reemplazado con un flúor, flúor 18. Flúor 18, aquí lo pueden ver ustedes, este flúor 18 este es un isótopo, pues un radioisótopo. Se une a la glucosa, que es un metabolito o una sustancia, y ahora se ha convertido esto en un compuesto que es un radiofármaco, por así decir, que ahora va a permitirnos hacer el seguimiento, la ubicación, dónde está esa glucosa que hemos puesto, dónde se está depositando más. Como sabemos de que célula cancerosa, por ejemplo, para el caso de la célula cancerosa es muy ávida de glucosa, seguramente que aquellos lugares, aquellos donde hay un tumor, va a haber una mayor concentración de ese flúor. Y si encuentro flúor es porque ahí está la glucosa. Y ya sabemos dónde está localizado el tumor. ¿Cierto? Entonces, miren, la gran ventaja de usar estos radiotrazadores, que no son sino sustancias, metabolitos o compuestos como el caso de la glucosa, pueden ser lípidos, como por ejemplo algunos fosfolípidos, lecitinas, cefalinas, y que van a marcar membranas. Y como sabemos que la célula cancerosa prolifera muy abundantemente, allí estará mayormente la- el, el radioisótopo emitiendo mayor radioactividad y se puede localizar la ubicación de tumores. Este es el uso importante que tienen los radiotrazadores. Ahí tenemos muchos radiotrazadores y muchas aplicaciones, no solamente en oncología, sino en otros tipos también de aplicaciones más. Pero aquí lo que interesa es más en el lado de la oncología. Y aquí tenemos el flúor, isótopo flúor. El compuesto trazador ahora ya es la glucosa más la fluorodesoxiglucosa. Proceso fisiológico, metabolismo de la glucosa, ahí está marcando esto. Como sabemos que la célula cancerosa es ávida de glucosa, pues se estará marcando el tumor, donde se está captando más glucosa. Este se usa mucho en oncología, también en cardiología, en neurología. También se usa ahora la del carbono 11, marcando metionina, mire un aminoácido. Metionina, ¿qué tiene que ver? Metionina es un aminoácido que puede marcar, está implicado en la síntesis proteica y también es usado en oncología. ¿Por qué? Porque las células cancerosas tienen que usar una maquinaria de síntesis proteica muy activa. Por tanto, estas son las que van a tener que captar con mayor eficiencia, con mayor rapidez, y ya está marcando al mismo tiempo dónde está mayormente localizado esta célula que capta más. ¿Quién es? La célula cancerosa. Otros se usan, pero en otros tipos, otros trazadores. Pero para hablando de cáncer, estos son los más conocidos, entre otros que ahorita voy a mencionarles. Miren, la tomografía de emisión de positrones, el PET-CT, utiliza análogos, dice, radiomarcados. Ahí estamos ya los trazadores, como el caso de la 18-fluorodesoxiglucosa, que se acumula en tumores ávidos de glucosa como el pongo. Otro es el tecnesio 99, marcado con macroagregados de albúmina. Este sirve para el cáncer de mama y tiroides. El samario, otro que también es otro radiofármaco terapéutico con afinidad al tejido óseo. O sea, dependiendo, aquellos son donde hay un rápido recambio de tejido óseo, pero realmente aquí se usa normalmente este samario. Es decir, dependiendo del tejido, se hace realmente, sospechando, se usa el trazador más conveniente. Metionina, síntesis proteica. Y también colina y fosfocolina, ¿para qué? Para fosfolípidos. Todas las células cancerosas tienen que tener una gran población de células, por tanto, marcadas con esto está
marcadas con metionina o colina, ya nos está indicando dónde está ubicado el tumor. La, la espectroscopía por resonancia magnética es otra de las, también de los medios de imagen que se usa bastante. Ahí tenemos la flora de Soci ribosa. La flora de Soci ribosa es, como ven acá ustedes, es un trazador. La glucosa unida a un isótopo. Y esta va a permitir seguir la pista y dónde se está ubicando más. ¿Dónde? La célula cancerosa, que sabemos es ávida de glucosa. Y con eso localizando el tumor. Ahí tenemos, por ejemplo, así se vería directamente. Ahí donde está localizado el tumor, simplemente allí se somete y esa manchita indica de que hay un gran acúmulo de glucosa. Pero como está marcada, se puede observar por imagen, hasta el tamaño. Esto es importante. No solamente dónde está ubicado, sino incluso hasta el tamaño que tiene el tumor y con tratamiento de lo que se llama ahora de sustancias que prevén el crecimiento celular. Antes de la extirpación, normalmente se puede hacer una quimioterapia, una terapia que se dice la neoterapia. En este caso es poner sustancias que vayan disminuyendo el tumor, haciéndola más pequeña, para después someter recién a la cirugía y después seguir con el tratamiento. Este es el famoso Clivi o imatinib, que habíamos visto que es uno de las sustancias que es un agente terapéutico que se usa para la leucemia mieloide crónica, ¿cierto? Y que en cierto modo que impide, prácticamente, no hay un cierto modo, que impide la activación de esta proteína, llamada esa quinasa quimérica, que es la que provoca la transformación. Aquí tenemos más o menos hecho esta representación de la proteína, de cómo actúa el cleavage. Este es el sitio donde debe unirse el ATP y este es el cleavage, donde, claro, no exactamente el sitio, sino de algún modo en las cercanías impide que ATP ocupe su sitio y fosforile a la proteína, sustrato. Entonces, esa proteína quimérica, que es la proteína que está haciendo el trabajo, no logra activar a esta u otras proteínas y por tanto no hay señal y no hay desarrollo de la leucemia. Esto es lo que hace el cleaver, y impedir que se activen los sustratos de las cuales hace esta proteína quinasa oncogénica, que por acción de esta translocación se ha convertido en una quinasa quimérica y comienza a fosforilar aquí a proteínas. Esta es una, puede ser otra y otra, que conducen prácticamente a proliferación celular. ¿Qué hace Clive? Ocupa este sitio, interrumpe esa fosforilación y por más que esté la quinasa aquí hiperactiva, este cleavage va a provocar que no logre activarse. Es decir, que no logre hacer su cometido, que no logre producir las fosforilaciones. La ciclofosfamida. Ciclofosfamida es un citostático. Es decir, este es lo que se llama un agente que detiene el crecimiento celular. Aquí tenemos una serie de las mostasas nitrogenadas. Altera los mecanismos fundamentales, dice, del crecimiento celular en cualquier fase del ciclo celular y por su mecanismo de acción está encuadrado en el grupo de los agentes alquilantes. Es un agente alquilante. Entonces, miren, aquí estas sustancias se usan como terapia adyuvante. Hay dos tipos, ustedes van a escuchar seguramente este término, la terapia adyuvante y la neoadyuvante. La terapia adyuvante es la que siempre se ha hecho. Después de la extirpación de un tumor, el paciente no se va a casa así tranquilo. El médico le va a indicar que siga tomando bajo un cierto régimen de ciertos agentes o sustancias que son, por ejemplo, con una quimioterapia. Ese es el adyuvante. Pero aquí es lo que se llama hoy en día la neoadyuvante,
que una vez localizado el tumor está creciendo. ¿Qué es lo que se hace primero? Evitar que siga creciendo y si es mejor, que se reduzca. Y entonces, antes de someter a una cirugía, los médicos, el especialista, trata al paciente con agentes neoadyuvantes, es decir, para detener el crecimiento, hacer que éste ya no crezca y si es mejor todavía aún, que logre haberse reducido de tamaño. Con esa detención y o reducción de tamaño, recién se procede a la cirugía. Una vez la cirugía, se hace el seguimiento posterior que siga con su terapia adyuvante, siempre con una terapia posterior. Entonces, la neoterapia es antes y la adyuvante es después. Hoy en día se hacen las dos cosas. La adriamicina. La adriamicina es un agente intercalante, como ven ustedes, es un antibiótico. ¿Qué hace este? Se une también, al igual que otras sustancias, a nivel de los nucleótidos pares, adenina y guanina. ¿Y esto a qué conduce? A que este DNA, es un ADN, no se abran en sus cadenas y por lo tanto al no abrir en sus cadenas no se va a poder replicar. Y si no se replica, la célula cancerosa que requiere esto a cada momento no va a poder crecer y se detiene. Estos otros agentes neoadyuvantes que puede hacer detener el crecimiento celular, deteniendo la replicación del ADN. Otro de los compuestos que ya hemos hablado bastante y que aprovecho aquí es también ese esquema donde está comprometida hasta la vía glicolítica, miren, y la degradación y la síntesis de ribonucleótidos, ¿no? Miren, aquí. La síntesis de ADN requiere de los 4 nucleótidos difosfatados, el de ATP, el de CTP, el de GTP y el TTP. Ese TTP viene de dónde? Del UMP. El desoxi-UMP, recuerden que los desoxi se forman de desoxi-UDP. El desoxi-UDP pierde su fósforo y se convierte en desoxi-UMP, que es el sustrato para convertirse en el respectivo desoxi-TMP. Este posteriormente tendrá que crecer a desoxi-TDP y finalmente desoxi-TTP, que es el que normalmente se usa para la síntesis de nucleótidos. Pero este paso es crucial. ¿Quién hace la conversión de desoxi-UMP en desoxi-TMP? Una enzima llamada timirilato sintiasa. ¿Qué es lo que hace este? Añadir, así de simple, añadir un grupo metilo en esa posición. Aquí. Y esto deja de ser automáticamente uracilo y se convierte en timina. Pero como está como desoxi, pues desoxi-TMP. Este paso, ¿y quién trae este grupito? Metilo. Lo trae el N5N10 metilente-HF. ¿Y de dónde viene este N5N10 metilente-HF? Es el que le trae la serina. Serina, que de dónde trae su grupito. Si recuerden que serina se forma a partir de 3-fosfolicérico. ¿Y quién proporciona 3-fosfolicérico? La vía glicolítica. Ah, por razón, entonces la célula cancerosa se asegura por todos lados. Por un lado, la célula cancerosa usa más glucosa para obtener glucosa barata de la vía glicolítica y de paso está proporcionando algunos intermediarios de la vía glicolítica para proveer de grupos metilos que finalmente van a propiciar la formación de desoxi-UMP y convertirlos en desoxi-TMP. Eso es lo que hace. Pues bien, una vez que esto ocurre, esta transformación, el N5N10 metilente HF se convierte en el dihidrofolato. Ese dihidrofolato ahora tiene que, pues miren, o sea, de THF no solamente ha cedido su metilo, sino que además se ha reducido. Perdón, se ha oxidado, ¿cierto? Se ha oxidado. De THF ahora está en DHF, dihidrofolato, que es tetrahidrofolato o es dihidrofolato.
El dihidrofolato ahora tiene que nuevamente recuperar su forma reducida. Y aquí hay una dihidrofolato reductasa, que en presencia de NADPH2 nuevamente recupera su forma de tetrahidrofolato, para que así nuevamente pueda aceptar otro grupo metilo de la serina y convertirse en el N5N10 metilente HF. Y esa puede entregarlo aquí a través de esta timirato sintiasa y así ir formando desoxi TMP, que después se va a convertir en desoxi TTP. Esta enzima que hace este cambio, la dihidrofolato reductasa, es susceptible de ser bloqueada, inhibida por este metotrexate, un conocido agente quimioterapéutico. Al bloquearse este sitio, estamos dejando inoperante esta vía. Ya no hay dihidrofolato para tetrahidrofolato que se pueda convertir después en el N5N10 y por tanto estamos evitando que esto ocurra. Si no hay desoxitimirina trifosfato, no hay ATP. Por más que estén, perdón, no hay no hay ácido nucleico, ¿cierto? No hay ADN. Pueden haber los otros tres, pero basta con que falte uno, y es un paso limitante. Por falta de este uno, no hay síntesis de ADN. Ese es el fundamento, y sin ADN, la célula tumoral no crece. Otra vía que también se ve por allí es usando este 5-fluorouracilo, que inhibe directamente la timirato sintiasa. De nada sirve todo esto si esta enzima está bloqueada. Y por lo tanto, la célula cancerosa sin desoxi-TTP no va a poder promover la replicación de células y por no haber una de sus sillares de construcción de ácidos nucleicos. Y finalmente, miren, aquí tenemos esto en conclusión. Esta ya es una fruta que les puse nomás como un añadido, no algo que lo vaya a preocupar a ustedes y que le vaya a complicar en su examen. Simplemente para ver, esta es una figura que la incluí porque la vi bastante interesante, muy bonita. Miren, para ver estos dos términos que hoy en día se manejan mucho, que es la diferenciación. Cuando una célula totipotencial o célula STEM, tiene que diferenciarse, ya sea para dar lugar a células, a neuronas, células musculares, células hepáticas, etc. Miren la forma que comienza a tener. Aquí se ve que básicamente el ADN está todo, las células están básicamente, pueden dar lugar, aquí pueden expresar cualquier proteína porque están expuestas, ¿cierto? Estaríamos con esa representación. Todos los genes estarían expuestos y probablemente muy propensos a poder tomar cualquier dirección. Pero si estos comienzan a envolverse en forma característica, si es una forma, dará una. Si se comienzan a agrupar en otra manera, darán lugar a otra proteína. Y de este tipo de conglomeraciones, de este tipo de forma que adopta la cromatina en el núcleo, ya está indicando la especificidad y la diferenciación de tejidos. ¿Qué pasa en una célula cancerosa? De haber estado con una forma así compacta, donde estos lugares solamente van a mostrar un sitio para que ciertas enzimas puedan ubicarlo en un momento determinado, se aperture y se transcriba, luego se cierre. Otros lugares están así. También esta disposición crea un ordenamiento, un orden, para que esos tejidos no funcionen igual que otros. Aquí tienen de repente muchas proteínas, muchos genes ocultos que nunca se van a expresar. Eso lo garantiza esto. ¿Qué pasa si esta célula, de haber tenido esta forma para cierto tejido, comienza ahora a ocurrir lo contrario? A separarse. Cambios epigenéticos y comienzan a disgregar esto y ahora genes que antes debían estar todo el tiempo ocultos o semiocultos, ahora comienzan a estar muy expuestos para que las polimerasas puedan transcribirlo y luego traducirlo. Eso se llama la reprogramación. ¿Esto está implicado con la transformación? Preguntan los autores. Pareciera que sí.
Hoy en día ha despertado mucho interés esto que se llama la reprogramación, es decir, a una célula diferenciada, como una célula hepática, la pueden convertir en célula STEM. Y luego para adelante, a esto que hace un momento era célula hepática, ahora comiencen a ponerle otros factores, otro tipo de factores y proteínas para convertirlos en una célula muscular. O esto que fue un momento célula hepática, convertirla en otro. En eso se está trabajando, ¿bien? Y todo tiene un sentido. Que toda esta forma, esta organización que tiene nuestra cromatina es dirigida por factores, factores de transcripción, factores, realmente proteínas que han decidido. Y jugando con citoplasmas de estas células se puede conducir a convertir, por ejemplo, tenemos una célula hepática que ha sido convertida en una célula STEM, o sea, separada y convertida en esta forma. Y luego, a esta célula, ¿cómo se la puede convertir en células musculares? Se tomaría un extracto eh, citoplasmático de células musculares y echándolas a estas, suficiente para que puedan adoptar la otra forma. Esto es lo que se pretende, y ahí estudiar cada paso a paso, y todo eso lógicamente está asociado a cómo funciona nuestro sistema de diferenciación y cómo es el sistema de desdiferenciación, buscando la explicación de cómo se genera un cáncer. Como dije, esto lo estaba leyendo y una cosa muy, muy bonita, no para confundirlos por si acaso, ¿eh? No voy a preguntar nada de esto, solamente para decirles cómo ilustrarlos con un poquito de cómo observando esto, que es un ejemplo, es una representación, pero más o menos lo que ocurre en la célula cancerosa, la desdiferenciación, haciendo que esto que estaba muy ordenado se vuelva un estado desorganizado, donde cualquier otras proteínas que antes no deberían estar, ahora lo están. O si están reguladas aquí, ahora no lo están porque ya están expuestas. Esto es lo que se llamaría una reprogramación y que sería uno de los responsables de las transformaciones malignas y que lógicamente lo propician mutaciones en proteínas que tienen que haber visto esto para convertirlo en ello. Miren, estamos justamente ya para terminar, justamente hemos terminado con esto. Miren, ya prácticamente como vemos, ya también se había alcanzado, sería bueno que ustedes todos tengan el programa del curso. Yo consulté por si acaso de esto con el doctor Coaquida para decirle cómo íbamos a hacer para presentar el sílabus. Me dijeron que no, que lo siga nomás, que lo mantenga igual, y le expliqué tal por qué razón. Es que nosotros como ustedes hemos comenzado desde el comienzo de año y ya hemos avanzado. Luego vino la suspensión, seguimos avanzando solamente teoría, después se dijo que podíamos avanzar también en los aspectos de práctica y esto ha llevado a un desajuste entre lo que es la teoría y la práctica. De tal suerte que ahorita estamos ya prácticamente acabando la teoría y la práctica estamos casi ni siquiera todavía por la mitad. Eso lo he explicado, me ha dicho que lo mantenga igual, que tan luego terminemos la teoría, sigamos haciendo la parte de práctica. Así que miren, creo que todavía tenemos unas 2 clases o 3 por delante, 3 o 4 clases, de ahí, pues los doctores nos van a seguir luego, y luego ya empezamos a hacer sesiones con, ya no de teoría, sino de talleres, hasta agotar, y exactamente encajamos, terminamos en las fechas que nos han indicado las autoridades. Ya, entonces, esto ya lo tienen ustedes, si no yo les voy a hacer llegar nuevamente el sílabus. No se olviden más bien, por favor, les digo desde ahorita, y también me preguntó eso el doctor Aquino, no se olviden lo del trabajo de investigación formativa, vayan haciendo todo el grupo de los 8, como son 8 nada más ustedes, 8, ojalá que sean los 8, creo que hay un señor que está un poquito faltando, por favor, es su oportunidad, no se desanime, siga para adelante, falta poquito para el curso, por favor. No, por un curso no van a maltratar toda su carrera, sería imperdonable eso, ¿no? Por favor, así que te pido realmente que algún problema que tengan lo puedan superar, falta poco. Aprueben este curso, por favor, asegúrense con este curso. Yo les sugiero que lo hagan. Bueno, 7 están bien, otro señor que está un poquito por allí, pero yo creo que todavía faltan 2 exámenes y con los trabajos que faltan,
pueden mejorarse. Miren, entonces a ver si los 8 hacen un solo trabajo, como lo pongo allí en el syllabus original. Se lo voy a hacer llegar también el syllabus que ha sido, bueno, es el mismo, solamente que le he cambiado nombre, en lugar de ser presencial, es virtual. Pero yo les he hecho llegar la programación a su delegada. Ténganlo todos eso para que ustedes no se vayan a confundir. Y les digo, ahí en las actividades tienen, aparte de las prácticas, tienen una investigación formativa. Allí ya les dije, tienen información que ya les ha hecho alcance el doctor Aquino,